Muy buenas tardes. El día de hoy voy a presentar un poco lo que son los avances en referencia al reporte de la revisión de literatura relacionada con lo que es el enfoque metodológico de métodos mixtos y cuál es el aporte que en este caso estaría haciendo tentativamente a mi investigación. Bueno, de manera general hay que recordar lo que es en este caso el título de la investigación. Nada más lo voy a poner de punto observación y también lo que es la unidad de análisis y de observación, ¿no? Que estaría enfocada en instituciones en el estado de Quintana Roo y en particular buscaríamos la parte de desarrollo de ciertas competencias, en específico competencias interculturales en estudiantes de dichas instituciones. En cuanto a la relevancia del enfoque, pues bueno, hubo ahí algunas cuestiones de bastante interés. Entre una de ellas, por ejemplo, es que la ventaja de este tipo de metodología es que también, al igual que en el caso de la metodología cualitativa, se apoya mucho en lo que es la triangulación, ¿no? Entonces, en buena medida eso nos va a permitir, como investigadores, el poder no solamente corroborar la información desde la perspectiva del individuo que está siendo, en este caso, analizado, encuestado, entrevistado, sino también que nos va a permitir poder integrar y ver de manera más convergente toda aquella información que sea recolectada tanto de forma cuantitativa como de forma cualitativa, ¿no? Otro de los aspectos que tiene de relevancia este enfoque es que, bueno, nos va a permitir poder explorar a profundidad una problemática, y en este caso, bueno, contextualizada en lo que es educación superior, ¿no? Y en particular lo que estaría yo explorando, que es interculturalidad e internacionalización, pues podría, si se utilizara este enfoque, podría conocerse de una manera más profunda. Y finalmente, como yo les comentaba, es la parte de triangulación, pues nos va a ser muy útil, sobre todo en investigación en educación. Aquí quisiera volver a hacer ese énfasis, ¿no? Sobre todo por la diversidad de variables que existe cuando exploramos algún tipo de problemática en educación superior. Entonces, este tipo de enfoque sería bastante interesante. Obviamente, bueno, el uso del enfoque mixto pues va a brindarnos cierta tendencia pues a probar algunos límites, ¿no? Dependiendo obviamente el sesgo que uno tenga como investigador o investigadora. Pero, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista del investigador que es mayoritariamente social, pues le va a permitir poder tener una mayor objetividad al momento de hacer el análisis de la información, considerando que va a tener pues este aporte cuantitativo, ¿no? Y viceversa, en el caso de los investigadores que son mayoritariamente cuantitativos, el contar con un enfoque mixto en una investigación le va a permitir poder explorar el fenómeno de una manera más holística, ¿no? En ese sentido, permitiéndole, por ejemplo, conocer características ya de particularidades, digamos, supongamos que la muestra cuantitativa arroja algunos aspectos de algunas desviaciones, algunas cuestiones de hallazgos encontrados, entonces le va a permitir poder tener pues esta visión un poco más holística. Algunos ejemplos que estuve encontrando con base en la literatura revisada, no nada más relacionada al enfoque metodológico, sino aplicación de dicho enfoque en casos o investigaciones relacionadas a internacionalización de la educación superior y la exploración de desarrollo de competencias interculturales en estudiantes. Pues bueno, aquí menciono algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso del IERO, se utilizó esta metodología para examinar la relación que había entre los puntajes o scores obtenidos en evaluaciones de conocimientos de exámenes de inglés como segunda lengua en estudiantes y cómo este era su impacto en los procesos de escritura y también de desempeño académico de los mismos, ¿no? En Giovanni por ejemplo, el estudio fue muy enfocado en medir los impactos en términos de programas de movilidad de 15 jóvenes que habían realizado estancias con anterioridad. Si bien la muestra es muy pequeña, por ejemplo, aquí es importante mencionar que este estudio en particular pues permitió conocer, por un lado, generalizaciones, ¿no? De todo el grupo como tal, pero por otro, en la parte cuantitativa, pero en la parte cualitativa, ya ver esta cuestión de las particularidades, sobre todo porque eran estudiantes de diferentes nacionalidades, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Recordemos a Ramos Herol que menciona la importancia del contexto al momento de realizar una investigación, ¿no? En Ivankova, por ejemplo, Herol también uno de los estudios fue aplicado bajo esta metodología y se buscó evaluar un proyecto relacionado a estudiantes que estaban cursando un programa doctoral en educación, en liderazgo educativo, y cómo en este caso, pues había un grado de persistencia en los estudiantes, ¿no? Entonces esta metodología pues también fue bastante útil utilizando una estrategia secuencial. Otros ejemplos que también estuve encontrando, uno de ellos es Girl It All,
que realizó en 2018 un estudio comparativo, corte mixto, aquí sí fue concurrente, no necesariamente secuencial, en el que se enfocó en hacer un análisis comparativo de dos instituciones, una en Alemania y una en Estados Unidos, y cómo los estudiantes que estaban en grupos de dichas instituciones definían su concepción de lo que era competencia intercultural, ¿no? Y obviamente si había similitudes o había algunas cuestiones ya propias, desde su punto de vista del discurso, de lo que entendían como discurso global, ¿no? Como ciudadano global. Fue bastante interesante la aplicación de este estudio y finalmente, por ejemplo, en Quinta Ramírez en 2019 realizó una exploración sobre lo que es la estrategia de COIL, que es el Collaborative Online International Learning, ¿no? Un ambiente de aprendizaje educativo virtual a nivel internacional, en el que se trató de ver, bueno, pues, cuáles eran los impactos que había de la utilización de esta estrategia y de manera general se vio que ayudó mucho al desarrollo de competencias interculturales, sobre todo porque involucraba el trabajo colaborativo con estudiantes de diferentes nacionalidades. Entonces, ayudaba a poder tener un poco más ese desarrollo de la sensibilidad intercultural, ¿no? De manera general, estas fueron las referencias que se consultaron, tanto sobre métodos mixtos como también sobre casos relacionados a educación superior con dicha metodología. Pues muchas gracias.